Todo parecía perdido, pero el Señor aún tenía a un escriba. El templo había sido destruido, la ciudad santa estaba en ruinas, el pueblo esparcido, herido, alejado del altar y del propio Dios. Después de 70 años en el exilio babilónico, los judíos regresaron a Jerusalén con el permiso de Ciro, rey de Persia. Pero lo que encontraron no fue gloria, sino devastación. Y fue en ese escenario de caos y olvido que surgió un hombre silencioso, pero ardiente, Esdras, un escriba instruido en la ley de Moisés, sacerdote y escriba versado en la ley del Dios del cielo. Esdras 7:6. No era rey ni guerrero, era un restaurador del alma de un pueblo, y llevaba en sus manos aquello que muchos ya habían dejado caer, el libro de la ley. Esdras no nació en Jerusalén, era hijo del exilio, creció lejos del templo, pero tal vez por eso mismo aprendió a valorar cada palabra de la Torá como quien sostiene fuego entre los dedos. Pasó noches estudiando a la luz de lámparas, memorizando genealogías, leyes y mandamientos, mientras otros buscaban las comodidades de Babilonia. Esdras no quería confort, quería el regreso de la alianza. Según la tradición judía, fue discípulo de Baraquías y nieto espiritual de Hilcías, el sacerdote que halló el libro de la ley en tiempos de Josías. Y cuando llegó el momento de regresar, Esdras no volvió por las piedras, volvió para reavivar corazones. La Biblia dice que Esdras había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor, cumplirla y enseñarla en Israel con sus estatutos y normas. Esdras 7:10. 3 verbos: estudiar, cumplir y enseñar. Esa era su misión. No buscaba fama, buscaba fidelidad. Al llegar a Jerusalén, lo que vio partió su corazón. El pueblo se había mezclado con naciones paganas, hecho alianzas indebidas, y el culto era apenas un recuerdo. Era como encontrar un altar cubierto de cenizas. Pero Esdras no gritó, ni condenó con piedras. Lloró, oró, ayunó, porque sabía que sin arrepentimiento no hay restauración. Se pueden reconstruir muros y templos, pero sin quebrantamiento la alianza sigue en ruinas. ¿Cuántas veces te has sentido así? Rodeado de escombros espirituales, con promesas olvidadas, alianzas resquebrajadas por el pecado o la rutina. Tal vez tu Jerusalén está desmoronada. Pero Dios aún levanta a Esdras. Aún hay esperanza cuando alguien decide estudiar, cumplir y enseñar la palabra. Ese es el comienzo de la restauración, no en manos de los fuertes, sino en el corazón de los fieles. Cuando la palabra vuelve a arder, el pecado comienza a temblar. La noticia se esparció por los callejones de Jerusalén. El escriba ha llegado. Esdras traía algo que muchos ya no sabían nombrar: el temor del Señor. Con él venían levitas, sacerdotes, hombres y la bendición del rey Artajerjes. Pero Esdras sabía, la bendición política sin arrepentimiento espiritual es maquillaje sobre escombros. Se preparó con ayuno y oración. A orillas del río Ahava reunió al pueblo antes del viaje y proclamó un ayuno colectivo para pedir la protección divina. Esdras 8:21. Rechazó incluso la escolta del rey, confiando solo en el brazo del Señor. Eso ya decía mucho sobre quién era. Esdras no estaba allí por diplomacia, estaba por una causa sagrada. Tras 4 meses de arduo viaje, al llegar a Jerusalén, ofreció sacrificios en el templo y agradeció. Pero lo que encontró lo destrozó. Las murallas estaban agrietadas. Sí, pero lo más doloroso era ver que la alianza también lo estaba. El pueblo se había unido a mujeres extranjeras, no por amor, sino por conveniencia. Habían abierto las puertas de la fe a costumbres paganas, olvidado el sábado, despreciado la ley. Esdras no se quedó indiferente. No organizó asambleas ni discursos. Se rasgó. Se rasgó las vestiduras, se rasgó el corazón. Cayó de rodillas, se cubrió de vergüenza y lloró ante todos. Su oración atraviesa los siglos. Dios mío, estoy avergonzado y confundido, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Esdras 9:6.
No dijo sus pecados, dijo nuestros pecados. Ese es el corazón de un intercesor. Asumió la culpa del pueblo como propia, porque sabía que el pecado de uno contamina a todos. Y mientras oraba y lloraba, algo comenzó a pasar. Uno a uno, hombres se acercaban, primero los ancianos, luego los jefes de familia, después los jóvenes. No fueron atraídos por el tono de voz de Esdras, sino por el peso de su dolor, como si, por primera vez, vieran un reflejo claro de la santidad de Dios. Y eso los quebró. ¿Cuántas veces eso es lo que falta hoy? Alguien que llore por el pecado como si fuera una herida abierta en el propio pecho. Alguien que muestre con su dolor que la alianza con Dios no es un papel, es un pacto de amor que no puede romperse sin consecuencias. Tal vez te preguntas, ¿cómo empezar de nuevo después de tantos errores? La respuesta no comienza con fuerza, comienza con lágrimas, porque el verdadero avivamiento no nace de estrategias, nace de rodillas. Una lágrima sincera puede abrir el camino para que toda una generación vuelva a Dios. La oración de Esdras no se hizo en púlpito, se hizo en el suelo, sin escenario, sin focos, solo un hombre roto delante del Dios que ama y que corrige. Y ese gesto encendió brasas en el corazón del pueblo. Mientras Esdras seguía postrado, un hombre se levantó entre la multitud. Se llamaba Secanías, y dijo algo que lo cambió todo. Hemos pecado, pero aún hay esperanza para Israel. Esdras 10:2. Ese fue el primer fruto del arrepentimiento, esperanza. No esa esperanza barata que ignora el pecado, sino la verdadera, la que nace de reconocer, confesar y volver al Señor. Esdras no pidió confesiones, ellas vinieron solas. Los jefes de familia empezaron a reconocer sus errores, uno a uno. Sí, quebramos la alianza. Sí, tomamos esposas extranjeras. Sí, dejamos de cumplir la ley. No por presión social, por vergüenza santa. Entonces se convocó una asamblea. En 3 días, todo Judá y Benjamín se reunió en Jerusalén temblando. No solo por el frío de la lluvia, sino porque sabían, estaban ante Dios. Y Esdras, con una autoridad que no venía de un cargo, sino del temor, se levantó. Dijo, habéis pecado, uniéndose a mujeres extranjeras, aumentando la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor. Esdras 10:11. La escena es fuerte. Imagínalo, un pueblo entero bajo la lluvia de pie, oyendo una palabra que corta como espada. Pero nadie se movió, nadie protestó. Todos sabían, la restauración cuesta. A partir de allí comenzó un proceso profundo de purificación. No fue cosmético, fue una cirugía espiritual. Familias enteras revisaron sus alianzas. Hombres tomaron decisiones duras, incluso separarse de uniones que corrompían la fe. Fue doloroso, pero necesario. Hoy eso puede parecer duro, pero nos enseña algo esencial. La gracia no anula la santidad, y el amor de Dios no es permisivo, es purificador. Esdras no fue a juzgar, fue a restaurar, como un médico que dice la verdad aunque duela, como un padre que corrige porque ama. ¿Y tú? ¿Ya revisaste tus alianzas? No toda alianza viene de Dios. Algunas parecen paz, pero te alejan del altar. Otras prometen amor, pero roban tu comunión. Y sin darte cuenta, vives en exilio espiritual, aunque estés en casa. Pero aún hay esperanza. Siempre hay esperanza cuando alguien dice, volveré al Señor. El nuevo comienzo es posible, pero exige valentía para cortar lo que aleja del altar. Continúe o ChatGPT dice, la lluvia seguía cayendo sobre Jerusalén, como si el cielo llorara junto al pueblo. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes escuchaban en silencio el llamado al arrepentimiento. Esdras no gritaba, no manipulaba emociones. Hablaba como quien sangra, y cada palabra llegaba hondo. No era un discurso, era una espada. Después de aquella asamblea, se creó una comisión especial para examinar cada caso, nombre por nombre, familia por familia.
Durante 3 meses, Esdras y los líderes escucharon, oraron, juzgaron y lloraron. No fue un espectáculo, fue íntimo, fue sagrado. La Biblia registra que los culpables confesaban y ofrecían sacrificios de expiación, y ofrecieron un carnero del rebaño por su pecado. Esdras 10:19. Cada animal quemado en el altar era una memoria viva. El pecado tiene un precio, pero el perdón también es real. Esdras no buscaba reformar costumbres, quería transformar corazones. Sabía que reconstruir el templo no bastaba si el pueblo seguía con Babilonia en el alma. Ese era el mayor desafío, sacar el exilio de dentro, incluso después de haber salido de la tierra del exilio. Había una herida profunda. El pueblo se había acostumbrado al error. Vivir sin sábado, sin ley, sin separación santa, se había vuelto normal. Hacían alianzas con quienes no conocían a Dios. Y eso no se cura con leyes, solo con quebrantamiento. Y mientras tanto, Esdras oraba. Quizás todas las noches, quizás solo, arrodillado ante el altar reconstruido, pidiendo a Dios no solo justicia, sino misericordia, no solo reforma, sino restauración. Aquí brilla el corazón de su misión. Esdras no buscaba fama, ni poder, ni ser recordado como héroe. Solo quería que el pueblo volviera a caminar con Dios, como en los días de Moisés, como en los días de Josué, como al principio. Ese es el espíritu del verdadero liderazgo espiritual. No busca aplausos, busca avivamiento. Y hoy, tal vez Dios esté buscando nuevos Esdras. Personas que amen la palabra más que el confort, que estén dispuestas a sufrir para que otros se arrepientan, que no teman denunciar el pecado, pero que lo hagan con lágrimas, no con piedras. La verdad es que muchos de nosotros cargamos alianzas rotas, promesas antiguas que dejamos caer, compromisos con Dios que cambiamos por distracciones. Pero aún hay tiempo, aún hay altar, aún hay gracia. Y el camino de regreso comienza con un paso. Lo que fue roto en público solo puede ser restaurado en la presencia de Dios. El viento soplaba entre las piedras del templo reconstruido, aunque aún sin gloria. El arca de la alianza ya no estaba, el fuego original tampoco, pero algo más profundo comenzaba a suceder. Por primera vez en décadas, el pueblo volvía a temer, y Esdras, ese hombre silencioso, seguía de rodillas. Su misión no era levantar muros como Nehemías, era reconstruir conciencias. Después de meses de confesión y corrección, el pueblo estaba listo para algo aún más radical: escuchar, otra vez, la palabra. No solo leerla, escucharla en voz alta, como un trueno que rasga la rutina. Según la tradición registrada en el libro de Nehemías, Esdras subió a una plataforma de madera frente a una multitud, abrió el libro de la ley de Moisés y al hacerlo, todo el pueblo se puso de pie, en reverencia, en silencio, como si el cielo se abriera. «Bendito sea el Señor, el gran Dios», exclamó Esdras, y todos respondieron: «Amén, amén». Nehemías 8:6. Lloraban, porque recordaban quién era Dios, porque entendían cuánto se habían desviado, porque la palabra revelaba sus heridas, pero también su cura. Esdras leía, los levitas explicaban, y las palabras de la ley encontraban camino en las grietas del alma. No era solo conocimiento, era arrepentimiento. Y aquí está una de las lecciones más conmovedoras de esta historia. La palabra tiene poder para restaurar lo que ni la espada puede alcanzar. Esdras no alzó el brazo, solo abrió el libro. Tal vez tú también lo necesitas. Volver a oír, volver a levantarte ante la palabra. No como quien escucha una opinión, sino como quien se arrodilla ante un rey. Porque la palabra viva aún sana matrimonios, restaura hogares, transforma generaciones. Si fue olvidada, el exilio comienza por dentro. Pero si es leída y obedecida, incluso las ruinas pueden florecer. Ese día, Esdras no fue solo un escriba, fue un instrumento de resurrección. Y tú también puedes serlo,
Cuando el pueblo vuelve a escuchar, Dios vuelve a actuar. Era como si una lluvia fina cayese sobre el alma de los que oían. La lectura de la ley no era solo una ceremonia antigua, era un reencuentro. Esdras leía, y los corazones se quebraban. Leía, y los ojos se llenaban. Cada mandamiento parecía una carta escrita por un padre que el pueblo había olvidado, pero que nunca dejó de amar. En medio de la multitud había niños que nunca habían oído hablar del sábado, hombres que ya no sabían lo que era el día de la expiación, mujeres que habían aprendido a vestirse como las babilonias, pero que ahora oían sobre la pureza del corazón. Era como ver la luz de un nuevo día nacer entre las ruinas, y lo más hermoso, nadie mandó llorar, pero todos lloraron. Porque cuando la verdad se revela con unción, el arrepentimiento no necesita ser forzado. Viene como una respuesta natural del alma herida. Pero entonces sucedió algo inesperado. Esdras, Nehemías y los levitas dijeron al pueblo: «Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No lloréis ni os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza». Nehemías 8, 9, 10. ¿Gozo? ¿Después de tanto pecado? ¿Después de tanta caída? Sí, porque Dios no revela el pecado para aplastar, lo revela para sanar. Y Esdras lo entendió. Era hora de consagrar no solo el lamento, sino también la esperanza. Debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, algo que no se celebraba así desde los días de Josué. Nehemías 8:17. Imagina la escena. Familias montando cabañas con ramas, recordando los días del desierto, recordando cómo Dios cuidó de ellos. Ahora, el desierto era otro, espiritual, pero el cuidado de Dios seguía igual. Durante 7 días se leyó la palabra, todos los días, en voz alta, y el pueblo escuchaba. Como quien bebe agua tras años de sed, como quien regresa a casa tras un exilio interior. Esta parte de la historia nos enseña que Dios no solo quiere sacarnos del error, quiere devolvernos la alegría de su presencia. Porque el fin del arrepentimiento verdadero no es la culpa, es la comunión restaurada. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste la palabra, que lloraste al oír una promesa antigua, que sentiste tu corazón arder al recordar al Dios que nunca te abandonó? Tal vez hoy sea ese día, el día de levantar tu tienda espiritual y decir: quiero volver a vivir con el Señor, porque la restauración que Dios ofrece es más grande de lo que puedes imaginar. Solo necesitas dar el primer paso.